Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar la unidad 5. La unidad 5 correspondiente a las ondas. Esta unidad vamos a ver lo que son el movimiento oscilatorio y el movimiento ondulatorio. Hoy vamos a ver la primera parte del movimiento oscilatorio que corresponde a la introducción a este tema de las ondas. De una vez le presento el material y comienzo la explicación. Bien, en esto del movimiento ondulatorio hay que decir que en la naturaleza hay ciertas clases de movimientos. Uno que es llamado oscilaciones y otro que es llamado vibraciones. Las vibraciones es un movimiento que yo lo puedo explicar más o menos como cuando uno toca una guitarra. Cuando uno le da una cuerda de esa, la cuerda lo que hace es que va hacia arriba y hacia abajo en un movimiento que se llama vibración. Y este movimiento lo que hace es que crea una onda que luego nuestros oídos la descifran, porque los sonidos que hace la naturaleza, los oídos lo que hacen es que lo descifran y se lo envían al cerebro. Igual como yo estoy hablando ahora, ustedes me están escuchando, lo que yo estoy hablando es porque dentro de mi garganta, bueno, no, está más o menos por ahí, están las cuerdas vocales, que las cuerdas vocales lo que hacen es que vibran y chocan, ¿verdad? Vibrando, y lo que hacen es un sonido, una onda, crea una onda que le llega a ustedes al oído, y ese oído lo que sirve como receptor para que el cerebro la descifre. Y ahí están las vibraciones. Hay muchos movimientos de vibraciones en la naturaleza, pero el movimiento de oscilación es un movimiento que tiene una característica como la que yo voy a describir ahora. Miren. Porque nosotros no vamos a hablar de vibraciones, nosotros lo que vamos a hablar es de oscilaciones. ¿Qué ocurre? Un movimiento que se repite, formando ciclos, es lo que nosotros llamamos oscilación. La vibración puede ser un movimiento oscilatorio, porque la vibración es un movimiento que va así, vamos a suponer la cuerda de la guitarra, que lo que hace es que sube y baja cuando hace una vibración. Ese sube y baja forma un ciclo. El sube y baja forma un ciclo. Entonces, las oscilaciones son movimientos que forman ciclos, porque así mismo como sube y baja, el próximo movimiento se va a repetir otra vez. Entonces, eso se llaman ciclos. Las repeticiones se llaman ciclos. Entonces, una oscilación es eso, un movimiento que se repite. Aquí me habla de las olas del mar. Las olas del mar yo lo puedo comparar como una oscilación, porque las olas del mar hacen esto, miren. Se crea una ola grande, luego esta le sigue una pequeña, hasta desaparecerse, ¿verdad? Pero luego aparece otra vez la ola y hace lo mismo, hasta desaparecerse. Entonces, esto que está aquí, cuando inicia la ola, se desaparece y vuelve a aparecer otra vez, yo le puedo llamar un ciclo o una oscilación. Entonces, eso es las oscilaciones. Eso es lo que corresponde a las oscilaciones. Otro movimiento de oscilación sería cuando yo tengo un abanico
Un abanico. Yo le voy a poner un punto aquí. Y cuando el abanico da una vuelta, eso significa que ese punto vuelve al mismo sitio. Eso yo lo puedo llamar una oscilación. ¿Por qué? Porque luego va a ser lo mismo. Y va a ser lo mismo. Entonces ahí yo tengo varias oscilaciones, ¿verdad? En el abanico. Y ese movimiento yo le llamo movimiento oscilatorio, porque es un movimiento que van formando ciclos en el movimiento. Eso se llama movimiento oscilatorio. O sea, una oscilación es la característica que tiene el movimiento oscilatorio cuando se van formando los ciclos. Los ciclos, recuerden que un ciclo es una oscilación. Entonces, es el movimiento oscilatorio. Luego ocurre que el movimiento de vibración se puede volver un movimiento oscilatorio si es consecutiva esa vibración. Ok. Entonces, ya, eso. Bueno, al movimiento oscilatorio también se le llama movimiento periódico. Al movimiento oscilatorio también se le llama movimiento periódico. Porque periódico viene del periodo, que significa repetición. Repetición. O sea, movimiento oscilatorio es la repetición del ciclo que se va formando. ¿Verdad? Otro que no le mencioné, que es muy práctico, es el movimiento del péndulo, que es un movimiento oscilatorio. ¿Verdad? Sabemos que el péndulo es algo que está formado por una masa, una soguita, y esto que está aquí es el punto que no se mueve. Entonces, si nosotros soltamos la masa, ¿qué hace la masa? Hace así, y luego que llega aquí, vuelve otra vez para atrás. Entonces, eso es una oscilación, un movimiento de va y ven, el mismo movimiento de la vibración, que la cuerda sube y baja. Eso significa movimiento de va y ven. Entonces, eso es una oscilación, el movimiento del péndulo. Ok. Entonces, luego de hablar un poquito del movimiento oscilatorio, ahora vamos a ver la característica que tiene este movimiento. Y yo lo voy a explicar de esta forma. Miren, primero, un movimiento oscilatorio, para que sea oscilatorio, tiene que tener oscilaciones, valga la redundancia. Eso es lo primero. Si el movimiento no tiene oscilaciones, no es un movimiento oscilatorio. O sea, estas son las características que tiene el movimiento oscilatorio. Entonces, significa que las olas del mar forman un movimiento oscilatorio, como yo le mencioné ahorita. El péndulo forma un movimiento oscilatorio. El rotor de un abanico, de un motor, también forma movimiento oscilatorio. ¿Verdad? Luego tenemos el desplazamiento. Luego tenemos el desplazamiento. Para que un movimiento oscilatorio se dé, tiene que haber un desplazamiento. O sea, en las olas del mar, para que exista el movimiento oscilatorio, las olas del mar se tienen que desplazar. Se tienen que desplazar. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos que sí hay un desplazamiento. En el abanico de ahorita, si yo le pongo un puntico aquí, cuando el abanico de vuelta, ¿qué hace el punto? El punto se desplaza. O sea, que tiene que haber un desplazamiento. Y así sucesivamente nos damos cuenta que para todos los movimientos oscilatorios tiene que haber un desplazamiento. ¿Verdad? Ahora, significa que si el abanico está detenido y el punto no se mueve, no hay un movimiento oscilatorio. También eso es muy lógico, ¿verdad? Eso es muy lógico.
Luego está lo de la amplitud. La amplitud es la distancia máxima que alcanza el movimiento. Un ejemplo, en el péndulo, cuando nosotros soltamos el péndulo hace así, y se devuelve. Entonces, todo esto que ustedes ven ahí es la amplitud. ¿Verdad? Esa es la amplitud. Significa que si el péndulo lo pongo más para arriba, la amplitud va a crecer. En el motor, en un motor, ¿verdad? Aquí hay un puntico, y el motor comienza a dar giro. La amplitud viene siendo el tamaño de esa circunferencia. Ese viene siendo la amplitud, el tamaño de esa circunferencia. ¿Por qué? Porque luego va a ser otra circunferencia igual y otra igual. O sea que viene siendo el tamaño de los ciclos, ¿verdad? Y así, esa viene siendo la amplitud. Tiene que tener una amplitud. O sea, una distancia máxima. Eso es lo que quiere decir la amplitud. Luego está lo del periodo y lo de la frecuencia. Esto del periodo y la frecuencia viene siendo lo siguiente, miren. Vamos a suponer que yo tengo el motor de ahorita, ¿verdad? Este es el punto, es un punto. Una oscilación es una vuelta, ¿verdad? Una vuelta es una oscilación. Entonces, el periodo que se representa con la T es igual al tiempo que dura la oscilación. Con ese, disculpe. La oscilación. En segundos. O sea, que si yo le doy vuelta al motor y el motor de aquí llega otra vez aquí, el tiempo que dura el motor en dar esa vuelta, vamos a suponer 0.15 segundos, es el periodo. El tiempo en dar una vuelta, el tiempo de dar un ciclo, el tiempo de hacer una oscilación. Ese es el periodo. Pero la frecuencia es contraria. La frecuencia es, que se representa con una F, las oscilaciones que se dan en un segundo. O sea, si yo le doy vuelta al motor y todavía no hay un segundo, entonces tengo que seguir dando vuelta y dando vuelta. Y vamos a suponer que cuando se le da 3 vueltas, es suponiendo, cuando se le da 3 vueltas, ya hay un segundo. Entonces, significa que la frecuencia son esas 3 vueltas que están ahí. La frecuencia se mide en hertz. O sea, 3 hertz, lo que significa son 3 vueltas en un segundo. ¿Ven la diferencia entre el periodo y la frecuencia? El periodo es el tiempo que dura en dar una vuelta. El tiempo que dura en dar una vuelta. Y la frecuencia es las vueltas que se da en un segundo. O sea, vuelta entre segundos es diferente que segundos entre vueltas. Es al revés. Entonces, estas vueltas se miden en hertz. Oyeron, en hertz es la unidad de frecuencia. Significa que si yo quiero buscar la frecuencia que corresponde a este periodo, yo solamente tengo que dividir 1 entre 0.15. Y eso me va a dar la frecuencia. O sea, vamos a suponer, dividirlo entre esto. 1 entre 0.15 da 6.7 Hz. Eso significa
que para este periodo la frecuencia es 6.7, que serían 6 vueltas, casi 7, 6.7 oscilaciones en un segundo. ¿Vieron? O sea, esa es la diferencia entre las dos. Y esa es la característica. Todos los movimientos oscilatorios siempre tienen periodo y siempre tienen frecuencia. Y por último, está lo que es la frecuencia angular. La frecuencia angular es una clase de velocidad. Lo único es que esta no se mide en metros sobre segundo. Esta se mide en radianes sobre segundo. Luego, cuando vengan los ejercicios, yo les voy a explicar un poquito más eso, para no perder el tiempo ahí. Entonces, la frecuencia angular es la velocidad que llevan las oscilaciones. Y esto se busca con esta formulita. 2pi por frecuencia o 2pi sobre periodo, que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, esta frecuencia angular, después nosotros la vamos a buscar. Y recuerden que esto se mide en radian sobre segundo. El segundo viene por la T y el radian viene por por el 2pi. Pero eso después lo vamos a ver, eso lo vamos a ver después. Entonces, esa es la característica del movimiento oscilatorio. O sea, si un movimiento no tiene por lo menos una de esas que está ahí, no es oscilatorio. Vamos a suponer que no se le pueda sacar ni periodo ni frecuencia. Entonces el movimiento no es oscilatorio. Que no hay desplazamiento, tampoco es oscilatorio. Y claro, lo más importante, que no sean oscilaciones, tampoco es movimiento oscilatorio. Un ejemplo, un motor cuya frecuencia y periodo voy cambiando en el tiempo, no puedo hablarlo de movimiento oscilatorio porque el movimiento oscilatorio tiene que ser el mismo siempre. Entonces, si esas oscilaciones cambian el tiempo, la frecuencia, entonces ese movimiento se vuelve un lío. Bueno, eso no lo vamos a ver aquí. Eso no lo vamos a ver aquí. Ok, entonces, eso es lo que yo tenía que hablarle del movimiento oscilatorio. Ya para la próxima clase hablaremos lo que es el péndulo, también lo que es el sistema masa-resorte y esas cosas. Son un poquito más complicados, pero yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Para no complicarnos la vida. Ok, vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. Una pregunta. Vamos a ver. Pregunta. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a quitar la grabación.